¿Un hombre puede tener dos almas? La pregunta parece extraña, casi absurda, pero a veces la vida nos coloca frente a experiencias tan profundas que sentimos que en una sola existencia caben más de un destino. Y eso es precisamente lo que me ocurrió a mí, Luz María Andrade, a mis 74 años. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato inventado ni una fábula para entretener. Es el testimonio vivo de cómo un instante puede fracturar la línea de nuestra historia y ofrecernos, sin previo aviso, una segunda oportunidad. ¿Alguna vez has sentido que tu vida cambió por un detalle mínimo, por una casualidad que parecía insignificante? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. Todo comenzó mucho antes, en marzo de 1976, cuando yo era una joven de mirada brillante y sueños de eternidad. Me casé en la parroquia de San Francisco de Asís, en Guadalajara, Jalisco, con un hombre llamado Rigoberto Salgado. Era un mecánico serio, trabajador, con las manos siempre manchadas de grasa, pero con el corazón limpio y noble. Nuestro amor no era de lujos ni de grandes viajes, sino de cosas pequeñas que parecen sencillas y que sin embargo sostienen la felicidad. Paseábamos por el mercado San Juan de Dios, entre colores, aromas y voces que se entremezclaban. Compartíamos un plato de birria, bebíamos tejuino y cerrábamos la tarde con pan de nata. En esos momentos sentíamos que el mundo era nuestro. 15 años viví rodeada de esa dicha doméstica. Imagina despertar con el aroma de café de olla que él preparaba cada amanecer, recibir un beso en la frente antes de empezar el día y pasar los domingos en casa de mis padres, doña Rosario y don Aurelio, entre mole recién molido y tortillas que todavía humeaban al salir del comal. ¿Has pasado por esto? Esa sensación de que el tiempo se detiene en los detalles más simples y que en ellos encuentras la eternidad. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes a nadie. Está preparado para la ruptura del sueño cuando menos lo espera. Nadie cree que la calma pueda deshacerse de un golpe, y sin embargo, sucede. La vida me fue empujando hacia un silencio interior, hacia una soledad que no busqué y que sin embargo me envolvió con una crudeza devastadora. No sabía que, muchos años después, un vecino 30 años menor que yo se convertiría en la chispa inesperada de mi resurgir, y lo más desconcertante, lo haría con un solo puñetazo, un acto que parecía violencia, pero que en realidad fue la puerta hacia la salvación. En ese momento comprendí que las personas pueden llevar dentro más de lo que muestran, una fuerza oculta, una valentía escondida, incluso un alma que despierta cuando otra parece apagada. ¿Un hombre puede tener dos almas? Quizá sí, o quizá lo que sucede es que en cada uno de nosotros existe la posibilidad de transformarnos cuando menos lo imaginamos. Lo cierto es que aquel instante me cambió para siempre. Y lo que sucedió después, aún hoy, me estremece cada vez que lo recuerdo. Porque a veces, cuando creemos que ya todo está escrito, aparece alguien capaz de romper la pared del destino con un solo gesto. Y en ese gesto puede caber la diferencia entre la muerte y la vida, entre el olvido y la esperanza, entre el vacío y una segunda oportunidad para amar. Y aquí es donde quiero detenerme por un momento, porque lo que vino después no fue una simple anécdota, sino una experiencia que marcaría no solo mi historia, sino también la de quienes estuvieron cerca de mí. Angie, lo que vas a escuchar ahora, es el comienzo de un relato que desafía la lógica, que cuestiona la rutina, y que te hará preguntarte, ¿y si un solo acto puede transformar dos destinos al mismo tiempo? Y mientras te cuento esto, no puedo evitar pensar que cada historia cobra un sentido más profundo cuando se comparte. Porque lo que yo viví no es solo mío. Tal vez tú también hayas sentido en algún momento que la vida te golpeaba para después levantarte de una forma. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó, lo que más resonó contigo. Créeme. Tus palabras pueden convertirse en el espejo donde otros descubran que no están solos. Y esa conexión es lo que realmente hace que este espacio cobre vida. Y si esta historia ya despertó en ti, aunque sea una chispa de emoción, te invito a darle
me gusta al video. Parece un gesto pequeño, pero en realidad es una manera poderosa de decir, quiero que más personas también escuchen esto. Quiero que lleguen más lejos. Es como encender una luz que permite que otros, quizás en silencio o en medio de su propio dolor, encuentren aquí un refugio, una inspiración o simplemente la fuerza para seguir adelante. Además, si quieres seguir acompañándome en cada una de estas narraciones, suscribirte al canal es la mejor manera de hacerlo. No es solo presionar un botón, es decir, quiero ser parte de esta comunidad, quiero seguir escuchando historias que me hagan sentir, reflexionar y creer en la posibilidad de nuevas oportunidades. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Y por eso, cada suscripción, cada comentario y cada me gusta son gestos que tienen un impacto real, mucho más grande de lo que imaginas. Porque en el fondo, no se trata solo de mi voz contando una historia. Se trata de nosotros construyendo juntos un espacio donde la memoria, la emoción y la esperanza tengan un lugar anil. Justo aquí, en medio de esta historia que apenas comienza, es donde esa unión se vuelve más necesaria que nunca. Enero de 1991, aquel día, el cumpleaños número 44 de Rigoberto, quedó grabado en mi memoria como la primera grieta invisible que lentamente comenzó a fracturar la vida que habíamos construido. La tarde transcurría con la misma rutina de siempre. Yo había preparado mole con arroz y tortillas recién hechas. La mesa estaba lista. Mis padres ya habían pasado a dejar un obsequio sencillo y los compañeros del taller, con esa camaradería ruidosa que siempre lo rodeaba, llegaron con una botella de tequila envuelta en risas. Él nunca bebía, y yo siempre había admirado ese temple suyo, esa capacidad de decir no con firmeza, cuando la ocasión lo exigía, pero aquella vez las bromas calaron más hondo. ¿Eres hombre o no?, le gritaban entre carcajadas, y yo vi en su mirada una mezcla de vergüenza y desafío. Solo un traguito, murmuró, como si la frase no tuviera peso, como si en esas dos palabras no se escondiera el inicio de una transformación que lo alejaría de mí y, al mismo tiempo, lo arrastraría hacia un destino que ninguno de los dos imaginaba. Al principio fue un gesto casi inocente, una copa levantada entre colegas, una carcajada desbordada, un brindis improvisado, pero bastó menos de una hora para que la risa se volviera exagerada, para que sus pasos se volvieran torpes y para que en mi corazón se encendiera una alarma que no supe interpretar. Del todo yo conocía esa mirada vidriosa, no porque la hubiera visto en él antes, sino porque en mi infancia observé a vecinos, a tíos, incluso a extraños en la calle, desdibujarse bajo los efectos del alcohol. Sabía lo que podía esconderse detrás en promesas rotas, decisiones tomadas a destiempo, familias enteras atravesadas por el filo de un hábito que parecía un simple pasatiempo, pero que tenía la fuerza de una tormenta. Lo que no sabía era que ese traguito sería la primera pieza de un dominó que empezaría a caer lentamente, sin detenerse. 2 semanas después, ya era habitual escucharlo decir en solo una cervecita. Cuando se reunía en la cantina El Gallito, ese lugar de paredes gastadas y música norteña que se escuchaba hasta la calle, primero fue un viernes, luego se convirtió en sábado también, y pronto ya no distinguía entre días de descanso y jornadas de trabajo. Su cuerpo comenzó a arrastrar el peso de la bebida, y las mañanas se transformaron en una lucha contra él. Tiempo en salir tarde, olvidar herramientas, presentarse con el olor del tequila aún en la piel. El capataz de la maquila Don Henrik Müller, un hombre alto, severo, hijo de inmigrantes alemanes, lo reprendía con dureza. Yo recuerdo que temblaba cada vez que Rigoberto mencionaba ese regaño, porque sabía que detrás de su silencio había un orgullo herido, una rabia contenida que buscaba salida en el mismo lugar donde había empezado todo en el Evo Tela. Y yo, muda, me refugiaba en mis pensamientos, sin encontrar las palabras adecuadas para detener esa pendiente resbaladiza. A veces pienso que la vida nos da señales claras, pero nosotros preferimos mirar hacia otro lado, convencidos de que todo volverá a ser como antes. Yo me repetía que se trataba de una etapa pasajera, que mi Rigoberto, ese hombre trabajador y noble,
regresaría a mi intacto. No quería aceptar que estábamos frente a una verdad oculta, un cambio de mentalidad que se gestaba en silencio y que poco a poco transformaba nuestra historia de amor en un laberinto lleno de sombras. Los días comenzaron a girar en torno a su estado de ánimo. Había mañanas en las que recuperaba por un instante su ternura. Me abrazaba y me prometía que dejaría la bebida, que todo volvería a ser como antes. Pero la promesa se deshacía antes del anochecer, cuando algún compañero lo invitaba a brindar por la vida y él no encontraba manera de negarse. Era como si la decisión no le perteneciera del todo, como si otra fuerza, otra alma, hubiera despertado en él. En esa dualidad me atormentaba. Por un lado, el hombre que amaba seguía allí, con sus gestos pequeños, con su sonrisa cansada, con los recuerdos de nuestra juventud. Por el otro, había una presencia oscura, un reflejo distorsionado que me asustaba porque no lo reconocía. Yo comencé a vivir en un estado de espera, como si cada día fuera una apuesta incierta. Esperaba que entrara por la puerta con la frente alta, como antes, pero lo veía llegar con pasos pesados, la camisa arrugada, los ojos rojos. Esperaba compartir el café de olla al amanecer, pero muchas veces él apenas alcanzaba a dormir unas horas antes de que sonara el despertador. Esperaba que los domingos siguieran siendo de risas en casa de mis padres, pero cada vez encontraba más excusas para no acompañarme, y yo inventaba mentiras piadosas para no preocupar a doña Rosario y don Aurelio. En esos años descubrí lo que significa la palabra impacto en su forma más cruda, el impacto de un hábito que parece insignificante, pero que va cambiando la estructura invisible de una familia. El impacto de una decisión tomada a medias, empujada por la presión de un grupo, que termina pesando como una losa sobre todos. Fue un impacto silencioso, sí, pero devastador. Y yo lo sentía en mi piel, en mi respiración, en el nudo constante en la garganta. No era solo él quien cambiaba. Anjou también me transformaba. Mi mentalidad comenzó a endurecerse, como si necesitara construir una coraza para protegerme. Había noches en que me sorprendía a mí misma rezando con más fervor que nunca, pidiéndole a Dios que me devolviera al hombre que conocí, y al mismo tiempo sentía que mi fe se tambaleaba. En los bastidores de nuestra vida íntima, cuando las luces del mundo exterior se apagaban, yo me enfrentaba a mis propias revelaciones, aunque el amor, por fuerte que parezca, no siempre basta, que la lealtad puede doler y que la esperanza, aunque resista, puede volverse una carga insoportable. Era un proceso lento, como el agua que cala una piedra hasta partirla en dos. Y aunque nadie lo veía desde afuera, yo sabía que dentro de mi hogar, dentro de mi alma, se estaba librando una batalla silenciosa. La grieta ya estaba abierta, y aunque trataba de convencerme de que podía cerrarla con paciencia y ternura, en el fondo presentía que lo peor apenas estaba por comenzar. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí. Abril llegó con una ilusión disfrazada de inocencia. Parecía que la vida nos estaba regalando una válvula de escape, una oportunidad para que Rigoberto encontrara en el deporte un nuevo rumbo, algo que lo mantuviera ocupado y tal vez lo alejase de la botella. El equipo de veteranos de la Santa Tere se convirtió en su nuevo orgullo. Cada vez que se ponía la chamarra flamante con el nombre bordado en la espalda, sus ojos recuperaban por un instante ese brillo juvenil que yo tanto extrañaba. Se miraba al espejo como si volviera a tener 20 años, ajustando las calcetas con esa euforia adolescente que a mí me arrancaba sonrisas tímidas. Pensé, ingenua, que el fútbol sería su redención, que en la disciplina del deporte encontraría el equilibrio que necesitábamos para reconstruirnos. Pero pronto descubrí la verdad oculta detrás de esas noches de entrenamiento. La cancha no era solamente un espacio para correr detrás de un balón, era también la coartada perfecta para prolongar un hábito que se estaba enraizando con fuerza. Al terminar los partidos improvisados, las botelas de cerveza se abrían como ritual inevitable. Rogelio el Gordo Santos, el portero, era el más entusiasta. Con su panza generosa y su risa estrepitosa, repetía como un mantra: sin cerveza no hay táctica. Todos reían, y Rigoberto también, como si esas palabras tuvieran una autoridad incuestionable, como si la espuma dorada fuera la estrategia secreta que les daría victorias en un torneo que en realidad
nadie tomaba demasiado en serio. Yo lo esperaba con la cena servida, convencida de que volvería, con las piernas adoloridas y el alma tranquila, pero lo recibía con la mirada vidriosa, los pasos inestables y ese aroma inconfundible que me llenaba de tristeza. Su discurso era siempre el mismo: Ann, es solo después del partido, para relajarnos, para convivir. Pero yo sabía que no se trataba de convivencia, sino de evasión. Era un refugio donde no tenía que escuchar mis advertencias, ni enfrentar la realidad de un trabajo que empezaba a tambalearse. El fútbol, que podía haber sido un camino de transformación, se convirtió en el disfraz elegante de la adicción. Recuerdo con claridad aquella mañana de domingo en el Club Esperanza de Analco. El sol golpeaba con fuerza y los niños corrían alrededor del campo mientras las esposas aplaudían desde las gradas. Yo lo vi tropezar en medio del partido, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. De repente se inclinó frente a todos y vomitó, sin pudor, como si su cuerpo ya no pudiera sostener el peso de sus excesos. El murmullo de la gente fue inmediato. Algunos se rieron, otros se quedaron en silencio, y yo sentí un dolor que me desgarraba por dentro. Para colmo, en lugar de asumirlo, él gritó que era culpa del árbitro, que el partido estaba mal jugado, que todo era una injusticia. Esa fue una de las primeras revelaciones dolorosas. El alcohol no solo le robaba la energía, también le quitaba la capacidad de mirarse al espejo con honestidad. En mayo llegó lo inevitable. El capataz de la maquila, cansado de sus retrasos y ausencias, decidió despedirlo. Aquella noticia cayó como una losa en nuestra casa. Yo cosía ropa para las vecinas, hilvanando prendas con la esperanza de sostener lo básico. Y aún así, me armé de valor para rogar por él, para pedir que lo reconsideraran, que le dieran otra oportunidad. Fui a la maquila, hablé con humildad, con la voz temblorosa, apelando a la memoria de los años en que Rigoberto había sido un trabajador ejemplar. Pero la decisión ya estaba tomada. Cuando volví a casa, con la garganta seca de tanto suplicar, lo encontré sentado con una botella a medio vaciar. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de rencor y resignación. En lugar de agradecer mi esfuerzo, soltó una risa amarga que todavía resuena en mis oídos. Esa risa no era la de un hombre alegre, era la de alguien que se había dejado vencer, que había decidido esconderse detrás de la espuma en sus labios en lugar de enfrentar la realidad. Fue un impacto emocional que me estremeció, porque entendí que no podía salvarlo solo con palabras dulces o con sacrificios silenciosos. Había tomado una decisión consciente o no de entregarse a ese nuevo compañero que lo seguía a todas partes en el alcohol. Mi mentalidad comenzó a cambiar entonces de forma más drástica. Ya no era la esposa esperanzada que confiaba en promesas vacías, sino una mujer que empezaba a ver la verdad oculta en cada gesto. Aprendí a leer entre líneas, a reconocer cuando una salida nocturna de fútbol era en realidad un pretexto para perderse en la cantina. Descubrí que detrás de cada sonrisa exagerada había una fractura interna y que mis súplicas solo servían para darle más motivos de burla. Me dolía, claro, pero al mismo tiempo despertaba en mí una fuerza inesperada, una especie de coraje silencioso que me mantenía en pie. Había noches en las que lo observaba dormir profundamente, con la respiración pesada y el rostro cansado, y me preguntaba dónde había quedado aquel hombre que me llevaba al mercado de San Juan de Dios, que me regalaba besos en la frente y que soñaba conmigo con una casa en la Santa Terean. Era como si viviera con dos Rigobertos distintos, uno que existía en mis recuerdos, lleno de ternura y proyectos, y otro que se había instalado en mi presente con su sombra, su risa amarga y sus manos impregnadas de alcohol. Esa dualidad me torturaba, porque me obligaba a aceptar que la transformación no siempre es hacia lo que deseamos, que a veces la vida nos cambia de una manera cruel y nos enfrenta a la versión más dura de quienes amamos. En medio de esa jornada entre bastidores, yo también iba descubriendo mis propios límites. No era solo él quien se desgastaba, yo también lo hacía, cosiendo más horas de las que mi cuerpo soportaba, apretando los dientes para no llorar frente a los demás, escondiendo la vergüenza de ser la esposa del hombre que había sido expulsado del trabajo por su conducta. Mis revelaciones eran íntimas, silenciosas, pero cada una dejaba huella. Comprendí que no basta con amar para sostener un hogar.
que las decisiones que uno toma, o las que no toma, tienen un impacto que puede arrasar con todo. Y mientras lo veía reírse con esos nuevos amigos del equipo, brindando con botellas que parecían multiplicarse solas, yo intuía que aquello era apenas el inicio de una caída más profunda. Lo que en abril parecía un juego, en mayo se había convertido en tragedia doméstica. Y yo sabía que los meses siguientes traerían consigo un peso aún más difícil de cargar. La casa Q alguna vez había sido un refugio. Comenzó a transformarse en un campo de batalla silencioso. El desempleo no llegó solo, vino acompañado de estallidos que al principio parecían arranques pasajeros, pero que muy pronto se convirtieron en un lenguaje cotidiano. Bastaba con un detalle mínimo para desatar la tormenta. Un plato frío en la mesa se convertía en proyectil contra la pared, dejando astillas de loza incrustadas en el suelo como si fueran cicatrices que nadie borraría. El olor a alcohol impregnaba cada rincón y se mezclaba con la tensión del aire. Yo ya sabía que en esas condiciones cualquier palabra mía podía encender la chispa equivocada. Y entonces las patadas contra las sillas marcaban el compás de un dolor que se volvía rutina. Poco a poco nuestro hogar se fue vaciando. El radio que antes llenaba la sala de boleros desapareció en un intercambio rápido, convertido en unas monedas que ardieron en cerveza. La televisión, que había sido el orgullo de Rigoberto cuando la compramos con tanto esfuerzo, salió cargada en los brazos de un desconocido a cambio de nada más que espuma en un vaso. Incluso las figuritas de barro de Tonalá, aquellas que yo limpiaba con cuidado porque representaban pedacitos de nuestra historia, se fueron una tras otra. La casa, desnuda, parecía reflejar lo que pasaba con él en cada objeto perdido. Era un pedazo de su dignidad que se evaporaba. La vecina, doña Meche, siempre atenta al murmullo del barrio, encontraba cualquier pretexto para asomarse, tocaba la puerta con su voz fingidamente amable, pidiendo azúcar o tortillas prestadas, pero en realidad sus ojos se clavaban en mis brazos, buscando confirmar lo que ya sospechaba. Yo escondía los moretones bajo mangas largas, como si el calor de Guadalajara no me afectara, y fingía sonrisas forzadas que no convencían a nadie. Ella nunca decía nada directo, pero cada mirada suya era un espejo cruel que me recordaba la verdad. Oculta mi dolor se había vuelto un secreto a voces. No, sí es dramática, repetía él cada vez que yo intentaba mostrarle la gravedad de sus acciones, como si los golpes fueran simples accidentes, como si los objetos quebrados no tuvieran valor, como si mi miedo no contara. Esa frase tan corta llevaba dentro el veneno de la negación. Me hacía sentir culpable, como si mi silencio fuera insuficiente y mis lágrimas exageradas. La mentalidad de Rigoberto se había fracturado, y con ella la estructura emocional de nuestro matrimonio. Yo trataba de sostener lo que quedaba, pero la verdad era evidente. A nuestra casa de barro se estaba cuarteando, no solo en sus paredes, sino en la esencia misma de lo que habíamos construido juntos. La jornada diaria se convirtió en un ejercicio de supervivencia. Me levantaba temprano para coser, aferrándome a los encargos de las vecinas que, más que clientes, eran un salvavidas económico. Mientras tanto, él vagaba con pasos pesados, buscando excusas para salir y regresar horas después con el mismo olor que lo. Cada regreso era impredecible, podía entrar con un silencio cargado de rencor o con una furia que estallaba sin previo aviso. En esos momentos, mi mente se debatía entre dos decisiones imposibles: callar y resistir, o hablar y provocar un nuevo golpe contra la pared. Las revelaciones que me daba a mí misma en aquellas noches eran cada vez más duras. Me descubrí capaz de aguantar más de lo que habría imaginado, pero también empecé a cuestionar hasta qué punto la resistencia se convertía en complicidad. El impacto de cada estallido no solo se quedaba en los objetos destruidos, también marcaba mi espíritu. Y sin embargo, había en mí una terquedad extraña, un instinto de protección que me decía que todavía podía salvar algo, que no debía rendirme. Era como vivir en los bastidores de una obra que nadie veía afuera. Yo seguía siendo la esposa discreta, la vecina que cumplía, la mujer que trabajaba. Adentro se libraba una batalla de la que casi nadie hablaba en voz alta. Hubo una tarde en que lo vi romper la última de las sillas que quedaban íntegras. El barro de las paredes, agrietado,
parecía un reflejo de nuestra historia. Yo recogía los pedazos de madera con las manos temblorosas y, mientras lo hacía, me sorprendí pensando en cómo un hogar puede pasar de ser un santuario a convertirse en una trinchera. No era solo mi cuerpo el que acumulaba marcas, era también el alma. Esa parte invisible que se va llenando de cicatrices que nadie reconoce, pero que pesan más que cualquier moretón. Y así comprendí que, aunque intentara ocultar los rastros físicos, la verdad siempre encontraba formas de salir a la luz. Los murmullos de la colonia, las miradas esquivas, las visitas incómodas, todo era un recordatorio de que no vivía en secreto absoluto. Había una red silenciosa que observaba desde afuera, y aunque nadie interviniera, todos sabían que algo se estaba desmoronando tras esas paredes. Esa mezcla de soledad y exposición me acompañaba a cada instante, como una herida abierta que nunca terminaba de cerrar. Diciembre de 1991 llegó envuelto en luces navideñas y villancicos en las calles. Pero en nuestra casa el ambiente era muy distinto, una mezcla de tensión y silencio espeso. Fue en esas fechas cuando apareció Néstor, apodado el Tuzo, un hombre de mirada astuta y sonrisa que nunca inspiraba confianza. Él hablaba de negocios de hombres con una seguridad que parecía contagiosa, y Rigoberto lo escuchaba con esa mezcla de curiosidad y necesidad que surge cuando la desesperación se disfraza de oportunidad. Así comenzaron los viajes misteriosos con paquetitos, como él les decía, envoltorios que cabían en una mochila pequeña, pero que traían de regreso fajos de billetes que olían a peligro. Al principio me quiso convencer de que era un trabajo pasajero, algo sin importancia, un favor que solo requería manejar un par de horas y entregar discretamente un encargo. Yo sabía que mentía, pero en ese entonces ya estaba demasiado acostumbrada a las medias verdades. El impacto del desempleo aún pesaba sobre nosotros, y aunque los billetes nuevos descansaban sobre la mesa, lo que realmente se instalaba en casa era una sombra mucho más oscura. Lo intuía en la forma en que bajaba la voz cuando contestaba llamadas, en cómo escondía papeles dentro de sus botas, en esa prisa nerviosa que lo hacía caminar de un lado a otro como si todo el tiempo alguien lo estuviera observando. Un jueves cualquiera, la verdad se mostró sin disfraz. Entré a la recámara y lo encontré inclinado sobre la mesa, con un espejito y un tubito entre las manos. Intentó esconderlos con torpeza, como si yo no hubiera visto nada. Es un remedio, balbuceó, inventando la mentira más frágil de todas. Lo miré a los ojos y aunque él intentaba sostener mi mirada, la verdad ya estaba ahí, clavándose como un cuchillo. Era cocaína. En ese instante comprendí que ya no solo luchábamos contra el alcohol, sino contra algo más feroz, más traicionero, un enemigo invisible que se adhería a su piel y a su mente con una fuerza implacable. Desde entonces, Rigoberto dejó de ser un solo hombre. Era como si dos almas se hubieran apoderado de su cuerpo. Por las mañanas, aparecía arrepentido y tierno, como si despertara de una pesadilla. Lo veía barrer el patio con paciencia, como en los viejos tiempos, recogiendo las hojas secas que caían de la bugambilia. En esas horas su voz recuperaba la dulzura, me pedía perdón con los ojos, prometía dejarlo todo atrás, incluso hablaba de buscar trabajo de nuevo, y por un momento yo quería creerle, quería aferrarme a ese reflejo del hombre con el que me había casado, el que soñaba conmigo con una vida sencilla y tranquila. Pero al caer la tarde, ese Rigoberto se desvanecía, como si la luz del día no pudiera sostenerlo. Entonces emergía el otro del hombre, de la mirada afilada, de los pasos ansiosos, de la risa nerviosa que se transformaba en gritos. La cocaína lo convertía en un extraño. Sus ojos parecían cuchillas, y cada palabra suya llevaba filo. La paranoia lo rondaba. Miraba por la ventana como si alguien lo persiguiera. Revisaba una y otra vez la cerradura de la puerta, y me acusaba de cosas que jamás había hecho. A veces me hablaba como si yo fuera una enemiga infiltrada, como si no compartiéramos años de vida, recuerdos y promesas. Era un desdoblamiento doloroso al convivir con el hombre que amaba en la mañana y con un fantasma violento en la noche. Mi mentalidad se transformó para sobrevivir a esa dualidad. Aprendí a medir sus gestos,
a reconocer la mínima señal que anticipaba un estallido. Me convertí en una observadora silenciosa, como quien vive entre bastidores de una obra oscura, intentando descifrar qué escena vendría después. Y en esa vigilancia constante, entendí que las decisiones que uno toma en segundos pueden alterar toda una jornada. Pueden marcar la frontera entre una noche tranquila y una madrugada de terror. La casa seguía vaciándose, no ya de objetos, sino de paz. La tensión se colaba en cada rincón, y mi cuerpo acumulaba marcas invisibles tanto como visibles. El impacto no solo lo llevaba en la piel, lo llevaba en la mente, en la respiración acelerada, en el insomnio que me hacía escuchar cada ruido de la calle como si fuera una amenaza. Mis revelaciones eran crueles. El amor podía convertirse en cadena, la compasión en excusa, y la esperanza en una carga que se arrastraba con dificultad. Sin embargo, había mañanas en que, al verlo barrer el patio con ese gesto casi infantil, me encontraba deseando que ese fuera el verdadero Rigoberto. Me decía a mí misma que tal vez un día se quedaría solo ese, el arrepentido, el tierno, el que me prometía cambiar. Pero en el fondo, sabía que convivía con dos hombres en un mismo cuerpo, y que la verdad oculta era que el segundo, el de la mirada navaja, tenía cada vez más fuerza. El contraste entre el día y la noche se volvió la regla silenciosa de nuestra casa. En la claridad de la mañana, Rigoberto podía ser el hombre que alguna vez elegí, con gestos dulces que parecían devolverme fragmentos de mi vida anterior. Me llamaba mi reina, me acariciaba la mejilla con ternura y me juraba entre susurros que cambiaría, que estaba cansado de tanto dolor, que lo que más deseaba era recuperar la calma de nuestra familia. Pero apenas caía la tarde, como si la luz se apagara también dentro de él, surgía la otra cara, el hombre irritable, de mirada fría y palabras filosas, el que no aceptaba reproches ni silencios. Era vivir con dos Rigobertos distintos en una misma jornada, y yo me consumía en la incertidumbre de no saber cuál de ellos iba a despertar. Frente a mí en una madrugada tomé una decisión desesperada. Había encontrado la bolsita con el polvo blanco escondida entre sus camisas, y en un acto de coraje mezclado con ingenuidad, la guardé lejos, pensando que si lo alejaba de ese veneno, tal vez la transformación sería posible. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, me abrazó como en los viejos tiempos, y, entre lágrimas contenidas, me pidió perdón. Sus palabras me atravesaron porque eran las mismas que tantas veces había deseado escuchar. Perdóname, mi reina, ya no quiero seguir así. Y por un instante me convencí de que lo que había hecho era correcto, que ese escondite mío era una señal de esperanza. Pero cuando notó la ausencia de la bolsa, sus gestos cambiaron de golpe. La dulzura se desvaneció y lo que emergió fue la fiera. Su voz se quebró en gritos, sus manos se crisparon en el aire y me escupió una frase que todavía me quema por dentro. Eso vale más que tú. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Comprendí en ese momento que sus promesas no eran más que un remojo de culpa, un descanso efímero para ensuciarse de nuevo al caer la noche. Era como un ciclo sin fin a pedir perdón, para después romperlo todo otra vez. Buscar redención solo para volver a hundirse. La dualidad de mi vida se hizo cada vez más insoportable. En los bastidores de la cotidianidad, yo jugaba el papel de esposa firme, la que resistía, la que no se derrumbaba. Mientras en mi interior acumulaba revelaciones dolorosas, el amor podía convertirse en prisión y la fe en una cuerda floja que me mantenía en equilibrio entre quedarme o huir. La verdad oculta era que tenía miedo de ambas cosas, a miedo de irme y miedo de quedarme, porque marcharme significaba romper todo lo que conocía, y quedarme significaba seguir soportando un abismo que se hacía más profundo. Una tarde, después de misa, doña Lupita, la catequista del barrio, se me acercó con esa calma de mujer que ha visto demasiado en la vida. Me tomó del brazo, miró directamente a mis ojos y susurró: «Hija, Dios no te quiere mártir». Aquella frase me atravesó como un rayo. Me di cuenta de que mi silencio había sido interpretado por muchos, que detrás de mi fachada de discreción había un murmullo que todos escuchaban. Y sin embargo, aunque esas palabras me sacudieron, el miedo seguía gobernando mis decisiones. Por las noches, cuando Rigoberto se volvía sombra, yo repasaba mentalmente todas las posibilidades. Era peor huir
y dejarlo a merced de sus propios demonios, o era peor quedarme y seguir desgastándome con él. Mi mentalidad se encontraba en una guerra interna, buscando razones que justificaran lo injustificable. El impacto de cada escena, de cada grito, de cada promesa rota, me hacía sentir más pequeña, y aún así, había dentro de mí un hilo de resistencia que me impedía soltarlo del todo. Era como vivir en un péndulo, constante luz al amanecer, oscuridad al anochecer. Cada día empezaba con un espejismo de esperanza y terminaba con una tormenta. Y aunque lo intentaba, no podía predecir en qué momento la dulzura se rompería para dar paso al rugido. Ese vaivén me desgastaba, pero también me enseñaba a reconocer la fragilidad de las decisiones. La línea tan delgada entre el consuelo y el dolor, entre la ternura y la violencia. El jueves 2 de julio de 1992 quedó grabado en mi memoria como la línea roja que divide todo lo anterior de lo que vino después. Esa mañana me armé de un valor que no sabía que tenía y le dije, con la voz quebrada pero firme, que el lunes me iría. No hubo gritos, no hubo reproches largos, solo esa frase seca que contenía años de miedo y cansancio. Lo vi detenerse de golpe. Sus ojos, que tantas veces habían brillado con ternura en otros tiempos, se helaron como vidrio bajo el hielo. Lo que siguió fue un silencio espeso. Un silencio que me oprimió el pecho más que cualquier palabra. Irientien de pronto me llamó ingrata, con una rabia contenida que se desbordó en segundos. Sus manos me empujaron hacia la butaca del comedor, y antes de que pudiera reaccionar, el primer bofetón me explotó en la cara. Sentí el chasquido seco, el ardor instantáneo, el zumbido en el oído. Apenas tuve tiempo de respirar cuando llegaron los puños ano tras otro, descargándose como martillazos que no daban tregua. Cada golpe era un recordatorio brutal de que el hombre frente a mí ya no era aquel que me prometió amor en el altar, sino alguien transformado por la ira, la droga y el alcohol. Luego vinieron sus manos a mi cuello. Sentí cómo apretaba con fuerza, cómo la sangre se arremolinaba en mi cabeza y el aire se me escapaba como arena entre los dedos. La sala entera comenzó a girar. Las paredes parecían derretirse a mi alrededor mientras mi cuerpo luchaba por un poco de oxígeno. En ese instante escuché el crujido de una costilla, un crack que me atravesó como fuego y me hizo comprender que quizá ese sería mi último día. Pero cuando todo parecía oscurecerse, una voz tronó desde la puerta, clara y poderosa como un trueno en medio de la tormenta. Suéltela. El sonido me atravesó el aturdimiento y me devolvió por un segundo la esperanza. Alcancé a girar apenas el rostro y lo vi a Emiliano Cruz, an 30 años, albañil, piel morena curtida por el sol, camisa azul planchada que parecía brillar bajo la penumbra, y unos ojos firmes, tan firmes que parecían detener el tiempo. No se quedó paralizado como tantos otros que quizás habrían mirado hacia otro lado. Rigoberto lo vio como un intruso, un enemigo que interrumpía su violencia, y se le fue encima con la furia de un animal acorralado. Todo pasó en un instante, en un solo puñetazo certero, descargado con la fuerza de alguien que no solo usó el brazo, sino toda la decisión de su ser. Y mi marido, aquel hombre que tantas veces se mostró invencible en la calle, cayó como un costal vacío, sin poder siquiera sostener su propio peso. Yo estaba tirada, sangrando, con la respiración entrecortada, mientras mi mente trataba de ordenar lo que había sucedido. Aún tenía en la piel las marcas de su furia, en la boca el sabor metálico de la sangre, en el pecho el ardor de la costilla rota. Pero también frente a mí había aparecido un rostro que nunca olvidaré. Emiliano, de pie en el umbral de mi casa, con el puño aún tenso y la mirada encendida, había detenido lo que parecía inevitable. Esa escena quedó suspendida en mí. Memoria como una pintura rota, el suelo manchado, mi cuerpo herido, Rigoberto desvanecido, y aquel hombre de camisa azul que sin proponérselo había irrumpido en mi destino. No era un héroe de novela, no era un salvador enviado del cielo, era simplemente un vecino que decidió no callar, no hacerse de la vista gorda, no dejar que la violencia siguiera su curso. Y ese acto, tan simple y tan contundente, cambió todo. En ese instante comprendí que la vida puede girar en un segundo, que a veces basta
una decisión ajena para abrir una grieta en la oscuridad. El impacto de ese puñetazo no solo derribó a Rigoberto, derribó también años de silencios, de culpas, de justificaciones. Fue como si la verdad oculta se revelara al fin en yo no estaba sola, aunque me lo hubiera repetido tantas veces. Había ojos que miraban, manos dispuestas a intervenir, voces que podían gritar donde yo ya no tenía fuerza. El dolor seguía allí, ardiente en cada parte de mi cuerpo, pero algo distinto había nacido al mismo tiempo, una semilla de transformación. No sabía qué pasaría después, ni si tendría el valor suficiente para sostener las decisiones que había pronunciado esa mañana. Pero sí entendí que la jornada no estaba escrita del todo, que había caminos que aún podían abrirse, incluso en medio del derrumbe. Me sostuvo con firmeza, pero sin brusquedad, como quien sabe que el cuerpo que sostiene está roto y no debe quebrarse más. Soy Emiliano, de la Casa Azul enfrente. Vivo con mi mamá, doña Guadalupe. Véngase, me dijo con una voz serena que, en medio de la confusión, se convirtió en una cuerda tendida para sacarme del abismo. Apenas podía caminar, sentía el calor de la sangre seca en mi rostro y el dolor punzante de la costilla cada vez que intentaba respirar profundo. Él me rodeó con su brazo y me guió hacia la calle, mientras mi mirada se desviaba hacia atrás, donde Rigoberto yacía en el suelo, desvanecido, como una sombra derrotada de sí mismo. La Casa Azul color cielo estaba justo enfrente, pero el trayecto me pareció una travesía infinita. Emiliano abrió la puerta con delicadeza y el primer golpe de aire que me recibió no fue el de la violencia, sino el de un aroma cálido a lavanda que impregnaba cada rincón. Esa fragancia me golpeó de otra manera. Me recordó que aún existían espacios donde la paz era posible, donde la vida podía sentirse ligera, donde el olor de un hogar era consuelo y no amenaza. Doña Guadalupe, a quien todos llamaban Doña Lupita Aporicio, con su delantal floreado y sus lentes colgando de una cadenita dorada. Al verme, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y compasión. No hizo preguntas innecesarias, no pidió explicaciones, solo actuó. Me condujo hasta una silla cómoda, me acomodó con cojines en la espalda y comenzó a tenderme con la sabiduría de quien ya ha visto demasiado en la vida. Colocó hielo envuelto en una tela sobre mi rostro y mientras tanto puso a hervir agua con canela. El olor dulce llenó la cocina y me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que podía soltar las lágrimas sin miedo a que fueran usadas en mi contra. Y lloré sin vergüenza, como si cada lágrima arrastrara años de silencios guardados. La noche pasó entre susurros de consuelo y la sensación de estar en un refugio inesperado. Doña Lupita me acariciaba el cabello como si fuera una hija perdida que había regresado a casa, mientras Emiliano permanecía en un rincón, serio, vigilando con la calma del que sabe que el peligro aún está cerca, pero que no permitirá que vuelva a cruzar la puerta. Esa combinación de ternura y firmeza me devolvió algo que creí que había perdido, a la certeza de que todavía había humanidad en el mundo. Al día siguiente, con el rostro hinchado y el cuerpo adolorido, llegó el momento de dar un paso que había evitado durante años. La agente Regina Santos y el investigador Marcos Silva se presentaron en la Casa Azul. Eran jóvenes, pero sus miradas transmitían una mezcla de determinación y compasión. Me escucharon con atención, sin interrumpirme, mientras relataba entre sollozos lo ocurrido. Cada palabra que salía de mi boca era como arrancar una espina que llevaba demasiado tiempo clavada. Y sin embargo, al hablar, sentí como recuperaba algo de mí misma a mi voz, mi verdad, mi derecho a no callar. Cuando llegó el momento de formalizar la denuncia, mis manos temblaban. No era solo miedo, era también la conciencia de que esa decisión me cambiaría la vida. Sabía que no habría vuelta atrás. Al mismo tiempo, dentro de mí, surgía una fuerza nueva, como si la herida misma se transformara en motor. La mentalidad con la que había vivido hasta entonces, esa que justificaba, que callaba, que soportaba, comenzaba a desmoronarse. Frente a mí se abría otra jornada, incierta pero necesaria, en la que el silencio ya no tendría lugar. El Instituto Médico Legal confirmó lo que mi cuerpo ya gritaba a moretones en brazos. Rostro inflamado, la costilla fisurada, las marcas en el cuello. Nessa
Certificación, fría en su lenguaje clínico. Era la prueba de lo que tantos años había tratado de ocultar con mangas largas y sonrisas forzadas. Y aunque dolía leerlo, también era liberador, porque la verdad oculta que yo me empeñaba en esconder, ahora estaba escrita en un documento oficial, validada, reconocida. Ya no era solo mi palabra contra la de él. Era un impacto real, tangible, imposible de negar. Esa mañana, al salir del instituto, sentí el sol en mi rostro y lo viví como una revelation, no porque el dolor hubiera desaparecido, ni porque el futuro estuviera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que yo estaba tomando las riendas de mi propia historia. Y aunque sabía que el camino sería duro, también sabía que ya había cruzado un punto sin retorno. Escribe en los comentarios. Estoy en este camino también. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón a mí. Este espacio solo tiene sentido porque tú estás del otro lado escuchando, sintiendo y acompañando cada palabra. Suscribirte al canal es una forma sencilla pero poderosa de seguir construyendo juntos este refugio de historia, donde las revelaciones, las transformaciones y las decisiones difíciles encuentran un eco real. Tu presencia aquí le da vida a todo esto. Si en algún momento de este relato sentiste que algo te tocó de cerca, deja en los comentarios la frase estoy contigo hasta el final. Será nuestra manera de reconocernos entre quienes no se quedan en la superficie y se atreven a mirar más hondo. Y si este video te hizo reflexionar, un me gusta es ese gesto pequeño que mantiene encendida la chispa de esta conexión, permitiendo que sigamos compartiendo más de estas historias que transforman. Y como las jornadas nunca se detienen, hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo por allí.